y esperando que los participantes se vayan sumando, pero cumpliendo siempre este compromiso de puntualidad. Vamos a comenzar este nuevo coloquio de la Fundación Vicente Pasos Canqui. Quiero presentarme a mí mismo, soy Fernando Molina, soy director de la Fundación y les doy la más cordial bienvenida a las diferentes audiencias que están conectándose con este coloquio que tiene como objetivo discutir el siguiente tema, el indianismo y el antirracismo después del gobierno del MAS. ¿Qué pasa con estos dos, con estas dos corrientes, con estos dos procesos ahora, después de la caída del gobierno del MAS? Y para eso tenemos tres invitados estrechamente vinculados con los movimientos indígenas y con la reflexión, además, que eso es lo que nos interesa sobre todo en este momento, sobre cuestiones como las políticas de identidad del gobierno del MAS y también el racismo ahora y antes, ¿no? Entonces, les damos también la cordial bienvenida a Pedro Portugal, que va a ser el que inaugure este foro, a Carlos Macusaya, que continuará, y finalmente a Claudia Condori. Cada uno de ellos hablará 15 minutos acerca de este tema que hemos preparado. También le doy la bienvenida al presidente de la Fundación Pasos Canqui, Samuel Doria Medina, que también participará de nuestro panel de distintas maneras. Va a inaugurar él este foro como tal, y luego también en las preguntas tendrá una participación con sus posiciones, digamos, un poquito fuera de la caja, ¿no? Pero que seguramente enriquecerán este intercambio. Yo estoy hablando un poco más largo y en primera persona, como no suelo hacer, porque quería aclarar algunas cosas con respecto a este coloquio. Resulta bastante obvio, pero algunas personas no se quieren dar por enteradas, que los tres panelistas que están aquí invitados, es decir, todos menos Samuel y yo, no pertenecen a la Fundación Pasos Canqui. Ellos han sido contactados por nosotros por su condición de expertos y porque creemos que tienen algo interesante que decir, y no pertenecen a la Fundación Pasos Canqui. Por lo tanto, no tienen ninguna responsabilidad por el trabajo, las proyecciones, las concepciones que tenga la Fundación Pasos Canqui como tal. Eso lo digo, aunque es bastante obvio, en mérito de aquellos que no se quieren dar por enterados. Dicho esto, voy a saludar a las audiencias de las radios de Cochabamba, Radio Tuti 89.1, Valle Alto Televisión Canal 14, Radio Diana D 102.5 y Radio Onda Verde 103.9, que nos están escuchando en este mismo momento. También saludo a la audiencia de Facebook Live, que también está haciendo un seguimiento diferente de los participantes que estamos en esta reunión de Zoom, que pueden interactuar con nosotros. Ha sido muy nutrida la cantidad de gente que se ha inscrito y esperamos que se vayan incorporando. No siempre todos están acostumbrados a la puntualidad de Pasos Canqui, pero vamos a seguramente ver más adhesiones, ya que hemos tenido una gran cantidad de inscripciones previas. El domingo, en diferido, estaremos en Radio Esperanza de Aiquile, en dos señales, en la AM, en el punto 990, y en la FM, en el 100.3. Y también en Radio Quechua Social Productiva, FM 89.8.
la Fundación Pasos Canqui está haciendo un esfuerzo para impulsar la mayor divulgación posible, el mayor acceso posible a estos coloquios virtuales que estamos realizando. Y así que tenemos muchas plataformas diferentes para que ustedes, amigos, puedan escuchar partes o la totalidad del coloquio. También este se graba y se coloca en la página web y en la página Facebook de la Fundación Pasos Canqui, de manera que pueden hacer un seguimiento a posteriori. Dicho esto, quiero comenzar cediéndole la palabra al presidente de la Fundación, Samuel Doria Medina, para que inaugure el foro. Adelante, Samuel. Una punta favorita, a ver si me prestas. Gracias, Fernando. Saludar a Pedro Portugal, a Carlos Macusaya, a Claudia Condori y a todas las personas que están presentes en este coloquio virtual. Con Fernando hemos estado detrás de tratar este tema tan importante porque está claro de que ha habido un gobierno que ha llevado adelante durante 14 años ciertas políticas, algunas muy equivocadas, otras correctas, y lo que queremos lograr en este seminario o en este coloquio virtual es poder analizar las mismas y poder ver qué es lo que hay que corregir, qué es lo que hay que mantener, y justamente Fernando ha seleccionado a intelectuales del mundo aymara que están mucho tiempo en este tema para que nos den su criterio y nos den su visión desde el mundo aymara. Y yo solamente quiero introducir el tema. Creo que en primer término hay que ver el hecho de que el gobierno del MAS ha desarrollado unas políticas determinadas respecto a las luchas indígenas y respecto al antirracismo. En cuanto a las luchas indígenas, hemos sido testigos que las aplaudió cuando eran favorables al gobierno o cuando eran favorables a Evo Morales o cuando se enfrentaban con empresas. En cambio, ese mismo gobierno rechazó y hasta reprimió políticas de las luchas indígenas y políticas antirracistas cuando eran críticas del gobierno de Evo Morales. Tal vez el ejemplo más conocido es el del TIPNIS, pero también hay otros ejemplos menos conocidos, como la oposición de Evo Morales a que se formara una bancada indígena en el Parlamento Nacional, porque quería que todas las reivindicaciones indígenas se expresaran exclusivamente a través del MAS. También en la política antirracista del MAS se cometió serios desaciertos. Se usó el antirracismo sin basarse en parámetros principistas. Se utilizó el antirracismo como un instrumento en contra de sus rivales políticos del momento, lo que desprestigió esta importante política estatal. Pese a ello, también han habido varias cosas acertadas. El anterior gobierno, sin duda, tuvo algo que decir sobre las identidades subnacionales. Creo que el elemento más importante tiene que ver con la creación del Estado plurinacional como una medida para que los indígenas no solamente estuvieran representados en el Estado como ciudadanos iguales ante la ley, sino también como indígenas. Y luego incorporó elementos culturales y religiosos, la huipala, por ejemplo, y convirtió la burocracia estatal en un cuerpo con mayor presencia indígena. Yo estuve de acuerdo con el Estado plurinacional en la medida en que nunca dejemos de tener a la nación boliviana como una nación paraguas.
Apoyé el Estado plurinacional porque creo que se necesita impulsar a los indígenas en tanto indígenas y no solo como bolivianos, con el propósito de lograr una mayor igualdad en el país. También considero que no podemos estar cambiando la Constitución cada momento, causando inestabilidad política sin una necesidad urgente. Por eso, igual que los expositores que hemos invitado en esta ocasión, he criticado diferentes aspectos de las políticas indígenas del MAS. Por ejemplo, he reclamado un aspecto que considero esencial, que es la falta de apoyo a los emprendedores o caniris indígenas que el anterior gobierno consideraba rivales que había que eliminar. Y lo he hecho pensando que debemos librar la batalla por la igualdad técnica, principalmente en el terreno económico, que mientras más aymaras, quechuas y guaraníes se conviertan en empresarios y tengan éxito, menos discriminación étnica va a haber en nuestro país. También he criticado el desprecio del MAS por los intelectuales aymaras. Creo que el ejemplo más claro ha sido el hecho de que Evo Morales nombró al señor Huanacuni como canciller. El señor Huanacuni es un maestro de artes marciales y consideramos pues de que hay muchas personas en el mundo aymara, en el mundo quechua, que podrían haber contribuido desde la Cancillería al país. Y yo recuerdo, y no se me borra de la memoria, cómo el señor Huanacuni permanentemente hablaba y comentaba que él se iba a encargar de mejorar la rodilla del expresidente Morales, porque debido a sus actividades marciales creía que podía ayudarlo en su desarrollo físico. Pero bueno, el MAS ya no gobierna y esperamos que no lo haga más. Algunos piensan que esto debería significar el fin del Estado plurinacional y las políticas indígenas del país. Otros, entre los que me incluyo, no pensamos que hay que dar la espalda a los sectores que se consideran injusta o débilmente representados en el Estado, que sufren desventajas en la vida cotidiana y que son víctimas de racismo. Creemos que no hay que ver equivocadamente que todo lo que tenía que ver, todas las políticas a favor de los indígenas, sea igual al MAS. No, creemos que podríamos hacerlo por principio o por cálculo, pero tenemos que ser capaces de sustituir las políticas proindígenas y antirracistas anteriores por otras políticas proindígenas y antirracistas más democráticas y más eficaces. O sea, yo creo que ese es el propósito de este coloquio virtual, el poder escuchar opiniones de cómo podemos tener una política proindígena y antirracista, democrática, eficaz, y que se pueda convertir a través de los años en una política de Estado. Esperamos que nuestros invitados nos den luces y referencias para pensar el comportamiento del Estado en este asunto, que ha sido crucial desde el nacimiento del país y que hoy requiere un completo rediseño de lo realizado por el gobierno anterior. Con estas palabras doy por inaugurado este coloquio virtual. Gracias. Muchísimas gracias, Samuel. Ya has entrado en terreno ahí mientras inaugurabas y presentabas el coloquio. Creo que algunos de los participantes han quedado estimulados porque han empezado a escribir y demás. Bueno, esa es la idea justamente. Todo esto se graba, incluyendo las conversaciones que tenemos en el chat, y les invito a todos a hacer preguntas por escrito, en prevención de que a veces no hay mucho espacio para las preguntas orales, ¿no?
Entonces lo pueden hacer en el chat que estamos compartiendo. Todos pueden escribir en ese chat. Bueno, vamos a comenzar entonces con las exposiciones. Les voy a rogar a los expositores que se sujeten al tiempo que tienen para evitar prolongar más allá de lo necesario y de lo posible este coloquio. Vamos a comenzar con Pedro Portugal, que va a plantear, digamos, los primeros incentivos para el debate. Adelante, Pedro, por favor. Tienes 15 minutos. Muchas gracias, Fernando. Agradezco la invitación de la Fundación Pasos Canqui. Para nosotros, así es siempre importante poder no solamente discutir, sino también dialogar. Es justamente en el coloquio donde no solamente las personas que intervienen afinan sus ideas, sino sobre todo transmiten elementos a los que en realidad son los definidores, que es el público que escucha. Porque el público que escucha es el que está ligado a organizaciones sociales, a instituciones, o incluso a sus propias iniciativas personales, que son las que en definitiva, no como individualidades solas, sino solo aunadas, digamos, en un movimiento social, son los que provocan y alientan cambios. Entonces, un coloquio no tendría sentido si solamente habláramos entre nosotros, entre los que pensamos igual. Un coloquio tiene sentido cuando podemos comparar ideas, a veces contraponer, estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Agradezco la introducción del señor Torreal Modina, muy interesante, me han dado muchos elementos para poder utilizarlos en mi exposición. Yo quisiera un poco hacer antes un pequeño esbozo histórico, porque lo que vivimos ahora tiene sentido solamente si entendemos lo que ha pasado antes. Esto es tan importante que muchos solamente se han especializado en eso, por eso a veces hay la crítica del lamento, que uno está hablando de los 500 años, de lo que ha pasado, etc. Pero en los pueblos, como en las personas, sucede esto. Mientras no se resuelven problemas que ha habido antes, estos se convierten en traumas. Y el trauma no puede ser una cuestión que se le arroja, digamos, en la cara a alguien, sino debería ser una constatación de algo que necesitamos, digamos, solucionar. Y todos los problemas que estamos viviendo, todos los aspectos que estamos viviendo, tienen raíces históricas. Entonces, si históricamente también lo solucionamos, podemos efectivamente transformar la situación y hacer que Bolivia entre, digamos, a nuevos aspectos. Yo creo que un aspecto muy importante es que históricamente no nos hemos constituido como nación y como Estado. Como nación en sentido de un conglomerado, digamos, en el cual hay diversos componentes, pero vámonos fundiendo en referencias comunes. Vamos a tener, digamos, puntos de vista básicos, elementos simbólicos, anímicos que nos van a impulsar en el mismo lugar y coherencias que van a ir desarrollando, digamos, cierta homogeneidad positiva entre todos. Y el Estado, que es justamente la administración de esta sociedad. Entonces, como no hay todavía una nación, por eso se habla de plurinacionalidad, por ejemplo, que no es un aporte a mi modo de ver, sino la constatación simplemente de un fallo y uno de los intentos de poder solucionar esto. Entonces, tenemos que constatar que evidentemente no hay Estado, es decir, no hay una administración, porque una administración no solamente tiene que comprender a quienes los administran, sino tiene que reflejarlo. Y en Bolivia tenemos, como tenemos todavía diversas mentalidades, diversas percepciones históricas, el Estado tiene que estar al servicio de unos y tiene que estar al desmedro de otros. Esto no sería grave, si lo podemos llamar así, si por lo menos tuviésemos una especie de conglomerado nacional caótico y un Estado más o menos viable. Pero lo que nos muestra cada día, digamos, la situación es que es al revés. Estamos patinando en el subdesarrollo, estamos patinando en las injusticias y sobre todo nos deslizamos siempre en la inestabilidad política. Y para esto tenemos que ver no solamente los dos últimos que voy a tratarlo en detalles, el gobierno del MAS y el actual gobierno, sino estos dos últimos reflejan lo que ha pasado antes en toda la historia de Bolivia. Inestabilidad, golpes, corrupción, ineficiencia en el manejo y sobre todo la postergación de una población grande, que es la población indígena. Ahora, ¿en qué se basa este problema histórico? Este problema histórico se basa en lo siguiente. ¿No es cierto? O sea, aquí había una población local que eran los indígenas y esta población local ha sido agredida por la llegada de nuevas personas. Esto en sí no es bueno ni es malo, ¿no es cierto? Llega a ser, digamos, una especie de estereotipo cuando solamente nos fijamos en ello.
Porque si vemos toda la historia universal, ha sido siempre la movilidad de poblaciones, y es posible que incluso hasta Aymaras o otras poblaciones hayan llegado después que había otros habitantes establecidos. Lo importante es cómo se integra y cómo se crean nuevas identidades. Y nadie puede negar que los actuales habitantes que llamamos indígenas lograron consolidarse y lograron ser coherentes con su propia venida, si es que han venido de afuera, y con las poblaciones locales que había. Entonces, esto se ve, digamos, en la construcción de grandes sociedades, que eran las sociedades criollas, la integración después en el proyecto estatal, que eran los incas, y esta disfunción solamente llega cuando vienen los españoles. Entonces, los españoles, es muy importante tener en cuenta, no tuvieron ninguna intención de crear una realidad política nueva. Su idea simplemente era explotar las materias primas, ¿no es cierto?, y llegar lo más antes posible a su madre patria con el título de ricos, de poseedores, etc. Y la posesión se la daba midiendo el acceso a la riqueza, y las riquezas se las tenían primero por el extractivismo y por el trabajo gratuito de personas que trabajaban para ellos. Entonces, dos elementos constitutivos, uno que es económico y uno que es político, vemos que se mantiene hasta el momento. O sea, Bolivia marcha simplemente por la extracción de riquezas, ¿no es cierto? Y de que se agota el mineral, entonces todos felices porque ahora tenemos gas, porque tenemos petróleo, y encontramos después el litio, mañana vamos a encontrar, digamos, cualquier materia prima. Entonces, esta cuestión de simplemente sacar sin ningún esfuerzo, de no desarrollar el intelecto, no desarrollar el intelectual, no desarrollar los mecanismos para poder hacer sociedades más complejas, es una cuestión que tenemos como herencia colonial. Y lo tenemos también el racismo, porque los españoles vinieron para usufructuar su número de población local, y para que esa población local fuera subyugada, tuvieron que crear un marco ideológico e institucional, ¿no es cierto?, que les pueda permitir su poder. Entonces, todas las instituciones ibéricas fueron hechas para mantener ese sistema. Fue tan perverso que ni siquiera dieron cabida a los criollos, es decir, a los hijos de los españoles, menos a los mestizos y menos a los indígenas. Y digamos, es una de las razones por la cual hubo la llamada guerra de independencia. El deseo de los criollos de poder administrar y gobernar a lo que creían ellos tener derecho legítimo, ¿no es cierto? Y la mano de obra ha sido, digamos, la mano local. Entonces, para poder explotar una población hay que crear un conjunto de ideas para poder justificar ello. Y se la justificó en el sentido de que los indígenas eran inferiores, tenían una cultura inferior, eran feos físicamente, se discutió si eran humanos o no eran humanos, porque la única manera de justificar esa opresión. Evidentemente, esto no ha sido lineal, ha habido incluso conflictos políticos, teológicos e intelectuales entre los mismos españoles, pero lo que se impuso es una evidencia, y que todos los estados, toda la administración en América Sur se basó para que simplemente una pequeña casta de españoles puedan sacar el máximo provecho. Entonces, digo, eso es común en muchas sociedades, porque todas sociedades nuevas, sobre todo con contacto de poblaciones diferentes, pasan por ello, pero se resuelve. Y se resuelve de dos maneras. Esa población local va cambiando, mejor dicho, esa población que viene de afuera va cambiando, y va integrándose y creando nuevas realidades, creando justamente nación. O son las poblaciones que han sido subyugadas, las que se rebelan y las que crean su independencia nacional. ¿Qué es eso, la descolonización? La descolonización políticamente es el poder, es el control del Estado. No es como nos da la corriente actual postmoderna, la revelación de culturas, de identidades, 50 nacionalidades, etc. Esas son las consecuencias de realidades sociales y políticas. Entonces, estas dos maneras como se resolvió este problema de colonización en Bolivia, no se resolvió en Bolivia. En Bolivia, en ese sentido, no ha habido descolonización. Es decir, si analizamos finamente, vemos que todas las instituciones del Estado, todos los mecanismos y todos los recursos ideológicos están basados en lo mismo. O sea, la gente sigue vanagloriándose por ser más blanco, menos blanco. Muchas de nuestras instituciones incluso mantienen nombres que no tienen que ver con la libertad. Llamamos derechos reales, donde nosotros empezamos a inscribir nuestras propiedades. El quinto que se daba al rey, los diezmos que se daba, la repartija de la riqueza nacional que se iba morcelando en diversas autoridades para contentar a todos, ¿es o no es el origen de la coima y de la corrupción que tenemos? Y en la base de esto que está, que una gran cantidad de la población fue marginada. Y fue marginada indicándoles que eran incultos, que eran no inteligentes, que no tenían derecho ni ningún acceso, digamos, al poder.
Entonces, todas las construcciones ideológicas del Estado boliviano, de la sociedad boliviana, han ido en ese sentido. Irónicamente, algunas que podríamos considerarlos más halagüeñas, más halagadoras. Esta misma última corriente de la cosmovisión, de que el indio es como un ser privilegiado, etc. Es decir, se muestra al indígena como un ser diferente y esa diferencia lo minusvalida, lo pone inferior y no puede administrar lo que los otros administran. O lo pone tan grande, tan fuera del terreno, tan misterioso y tan etéreo que tampoco puede administrar la realidad concreta. Entonces, que se vean cualquiera de las dos ópticas, siempre se va un marginamiento de lo indígena hacia el control y la administración de su vida cotidiana. Entonces, esa es la esencia de la tarea política, porque esa ha sido la esencia de todo movimiento que podríamos llamarlo de descolonización. Ahora, ¿qué sucede? Ante este hecho, todos han sido conscientes, todo cambio político en Bolivia, vemos que ha estado influido para tratar de modificar este aspecto. La guerra federal, la misma guerra de independencia, el 52, el último proceso de cambio, etc. Entonces, dentro de un acomodo en que todos los políticos entran en ese sosiego, digamos, de simplemente administrar el orden establecido, ha habido intentos de transformar. Pero esos intentos de transformar han fracasado estrepitosamente porque a mi modo de ver no han tocado el aspecto sustancial. Hubiese querido hablar un poco sobre las anteriores experiencias, me voy a enfocar solamente a lo del MAS. El MAS intentó, y con mayor propiedad, porque su presidente era de origen indígena, ¿no es cierto? Pero el cuerpo teórico le falló porque ese cuerpo teórico era un cuerpo, digamos, que venía de una preocupación mundial de poder entender lo indígena sin entrar a la raíz del problema, que es todo ese aspecto culturalista. Por eso el MAS derivó simplemente en puro símbolo, en fiestas, en rituales, en decir que había una cosmovisión indígena, que había particularidades culturales, etc. La manera como poner en práctica en la administración del Estado, eso que ellos proclamaban fue un fracaso. Un fracaso a nivel administrativo, ya lo indicaba el señor Doria Medina, no se fue posible hacer un parlamento con inclusión indígena. Un fracaso, digamos, en la parte de políticas de ministerios, lo de una supuesta pedagogía indígena fracasó en el Ministerio de Educación, un fracaso en las autonomías indígenas y un fracaso hasta en los símbolos, porque en vez de encontrar una unidad, encontró una dispersión y encontró un enfrentamiento. Entonces, el MAS que tuvo, la fácil manera de poder solucionar ha sido poner varios elementos y tratar de que persistan en una especie de plurinacionalidad. Y aquí no, eso se ha visto que no ha sido una solución. No ha sido una solución que la misma gente del MAS que reflexiona sobre esto se da cuenta que hay algo que ha fracasado. Yo me imagino que muchos de ustedes han leído el libro del señor Hugo Moldis, que justamente, bueno, titula Golpe de Estado en Bolivia, la soledad de Belmont, que trata de explicar, digamos, de qué manera y por qué razones, digamos, fracasó el gobierno del MAS. Y es bien interesante el prólogo de Atilio Borón, que es uno de los politólogos y sociólogos argentinos marxistas más renombrados. Y él escribe lo siguiente, dice, en uno de mis recientes viajes a Bolivia, hablé en la calle con personas de pueblo, de esas dos N's, Aymara y Quechua, que les dije que estaban asombrados y que estaba asombrado él por las críticas que se le hacía al presidente. Ingenuo les preguntaba, ¿no tiene usted un pensamiento de gratitud por todo lo que ha hecho en su favor? La respuesta me dejó congelado. Él hizo lo que tenía que hacer, no hay nada que agradecer. Y lo mismo ocurre en nuestros caciques con las comunidades. Él se pregunta, ¿podría haberse contrarrestado ese sentimiento de ingratitud masoquista que le abrió el paso a los racistas que luego tomarían por asalto el Palacio Quemado? ¿Qué deducimos? Ese mito que había un apoyo indígena era falso. Por eso Evo Morales fue finalmente depuesto por unas cuantas pititas. Y segundo, digamos, y no fue abandonado entre por el indígena, sino porque el indígena, como en toda la historia colonial, interpretaba al gobierno de Evo Morales como un gobierno colonial mismo. Y al gobierno colonial simplemente había que coexistir y tratar de sacar los beneficios. Y eso no implicaba una fidelidad, implicaba una obligación, como cuando los españoles hicieron la República de Indios y la República de Españoles. Y eso finalmente, no es cierto, no se manifestó en un apoyo. El problema hubo después cuando se pisoteó la huipala, cuando el racismo del actual gobierno salió a flote, etc. Pero eso es otro tema. Pero lo interesante de esto es que ellos, los teóricos marxistas, ven al pueblo indígena como unos ingratos. Y no solamente como ingratos, sino como masoquistas. Entonces, de ahí tenemos que inferir, y él lo dice,
líneas después escribe: la batalla cultural simbolizada en la revalorización de la tradición de los pueblos originarios, el reconocimiento de sus instituciones políticas comunitarias y en la recuperación de la Pachamama y la Huaypala, demostró tener una penetración mejor que la que pensábamos. O sea, todo ese mundo conceptual ha sido un mundo conceptual fallido en los hechos políticos concretos. Y entonces, y no se puede tomar, cualquiera que quiera hacer un cambio en la situación, esos mismos mundos conceptuales que han demostrado ser, digamos, que han demostrado ser erróneos y que solamente pueden predisponer nuevas crisis. Entonces, ¿qué sucedió? Por varias razones, digamos, el MAS colapsó, pero el nuevo gobierno que entró demostró no haber tenido ninguna preocupación por entender la realidad. Y ante una situación de desgaste, de abandono, de lasitud incluso de los sectores populares, de los pueblos indígenas, empezó a reproducir lo que siempre ha habido en nuestra historia, un regreso, digamos, a otro de los componentes en Bolivia, que es el aspecto señorial, el aspecto racista. Hemos visto, y como una gran, digamos, actividad, ministros que iban a pueblos como si fuese Napoleón Conquistador, a reñir, digamos, a tratar a gente mayor como si fuesen niños, a decirles por qué no cierran, a desconocer, ellos que se hacen llamar especialistas en asuntos indígenas, a desconocer cuál es la idiosincrasia, cuáles son los mecanismos sociales del mundo indígena. Llegó esta pandemia y esta pandemia sacó, como en toda crisis, más los elementos malos que los elementos buenos. Y Bolivia ahora se está polarizando nuevamente. Se está polarizando entre un mundo indígena que se siente y en su resentimiento trata de olvidar que el MAS no ha sido lo mejor que había. Porque ¿qué crecimiento económico fuerte ha habido en el Alto? Mientras en Santa Cruz ha habido el crecimiento de la gran industria con el dinero del Estado boliviano. ¿Qué dignidad ha habido? ¿Qué avances concretos? Lo único que ha habido es un recurso colonial que lo ha empleado cualquier gobierno de cooptar a las diligencias, de dar dinero, de crear pequeñas, de hacer lo que la gente quiere. ¿Y qué quería la gente? Sedes sociales, canchitas, movilidades, pequeñas minucias. Pero esas pequeñas minucias no significa transformar Bolivia, significa simplemente hundirlo en los problemas coloniales que hemos tenido. Entonces, es el actual gobierno una ignorancia total plena del aspecto indígena, aferrarse a estos mismos elementos de interpretación culturalista que ha sido la causa del fracaso del MAS y dar vuelta libre, digamos, al reflejo racista de muchos de sus componentes, porque interpretaban al MAS no como un intento político, que además era criollo, porque el aparato del MAS es criollo, sino como si fuese un hecho indígena, y un odio atávico que se tiene al indígena se repercute ante el MAS. De ahí que cualquier problema que hay es un problema, digamos, de indígenas que no saben taparse la boca, que van a hacer filas, que no les interesa, que claman elecciones, y de manera torpe, digamos, e irracional, están empujando, digamos, al mundo indígena hacia lo que podría haber sido el inicio de otro, digamos, tipo de periodo y de actuación política. Pedro, te voy a pedir que cierres, por favor, ya te saliste un poco. Entonces a una síntesis, no solamente actual, sino del futuro. Es inevitable, por simple cuestión demográfica y por el hecho de que los indígenas teniendo acceso cada vez más fuerte, digamos, al conocimiento, que en Bolivia va a cambiar esta situación. El indígena va a tener un acceso al control del Estado. El problema es si lo va a tener solo y contra los otros habitantes que también tienen legitimidad en Bolivia, o si va a haber una coincidencia de objetivos comunes, y no hablar de una bandera o de otra bandera, sino tiene que haber el ensayo de crear una nueva identidad nacional, de crear nuevos paradigmas políticos. Ya pasó el tiempo que el indígena era ignorante, era postergado. Hay gente que acumula poder económico, de ahora Medina habló de los jamiris, hay gente que es intelectual y hay gente que ha sido activista políticamente, por eso tenemos que estudiar bien lo que ha sido el fenómeno de los indígenas. Ahora están surgiendo ciertas inquietudes, sobre todo en gente joven, pero eso va a culminar en un acontecimiento político. Y ese acontecimiento político o va a ser solo o va a ser conjunto. Y ahí no solamente van a tener la iniciativa los indígenas, va a ser un tema de discusión sin paternalismos, sin prejuicios ideológicos, un tema entre todos los que componen la realidad boliviana. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Vamos a continuar. Tenemos una pequeña interferencia, a ver si revisan los panelistas sus computadoras. Algo está sonando en alguna parte que se está reproduciendo.
Vamos a continuar ahora con la posición y la exposición de Carlos Macusaya. También te damos 15 minutos, Carlos. Adelante. Adelante, Carlos. Caramba, parece que tenemos un pequeño problema de comunicación. Espero que sea pequeño. Carlos, ¿logras escucharme? Bueno, tal vez podemos, si estás de acuerdo, Claudia, seguir contigo para que le demos ocasión a Carlos para que se reincorpore. Él ha estado acompañándonos hasta este momento y justo en este momento se ha caído. Sí, seguiremos por favor, Claudia, contigo. Adelante, 15 minutos, por favor. Sí, bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación a la Fundación Pasos Canqui. Gracias. Perdona. Carlos, hemos comenzado con Claudia porque te desconectaste. ¿Es posible? Entonces tú cerrarías. ¿Está bien? Hola, ¿me oyes? ¿Me oyes, Carlos? No, estamos con un problema. Adelante, Claudia, por favor. Sí, bien, les decía que pues agradecida por la invitación. Gracias a Fernando, a Samuel. Y no escucho bien, se entrecorta. Sí, a ver un momentito, Claudia, perdón. A ver, intentemos, Carlos, si puedes hablar para ver si te estamos escuchando bien. ¿Me oyes? Por favor, le pediría a Alain, ¿puedes llamarlo a Carlos, por favor, Alain, para ver qué está pasando? Lo lamentamos mucho, amigos, siempre ocurren estas cosas. Nuestro jefe de sistemas va a llamar a Carlos para coordinar. A ver, seguiremos contigo, Claudia, por favor. Adelante. Sí, bueno, agradecida. Y pues, para mí es bastante interesante poder tener estos espacios de diálogo en los cuales podemos conversar y no solamente poner en la mesa el tema de la ideología del indianismo y del catarismo como un tema sumamente, como decía don Pedro, entre nosotros, y que es un tema sumamente purista y que eso daña, ¿no?, el tema del diálogo. Y pues he visto en las redes sociales que se preguntaban y otros decían y cuestionaban del por qué Samuel Doria Medina está en estos temas y que no le correspondía, ¿no? Entonces son indianistas sumamente fundamentalistas y esencialistas que considero de que son un obstáculo para poder avanzar y hacer política, ¿no? Sobre todo para los aymaras y los quechos. Entonces, es importante considerar este tema y ver que, por ejemplo, Santos Marcatola, Zárate Vilca, Juliana Paza y el mismo Fausto Reinaga han estado siempre en diálogos, ¿no?, constantes con diferentes, en diferentes espacios, con diferentes personas. Entonces, a mí me parece que es importante abrir estos espacios y no solamente decir el indianismo no se debe contaminar, que el catarismo ha muerto y pues, y temas así, ¿no? Entonces, dicho esto, me gustaría un poquito introducirme, como decía don Pedro, a un tema, entender estos temas en un contexto histórico, ¿no? Y es importante ver que en nuestra Bolivia nunca ha podido consolidar este tema de Estado-nación, de poder trabajar y engranar este tema, y por tanto ha generado muchas insatisfacciones, ha generado instituciones débiles, ha generado el tema que se llama de la racialización. Entonces es importante ver que también esto no permite ver con objetividad de que la gente se sienta representada por un Estado y que pues se sienta protegido por las instituciones. Entonces es importante entender este tema y pues y esto se va reflejando, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la justicia, ¿no? La justicia está, el orden social no está en manos del Estado,
sino es la capacidad de las comunidades, de las organizaciones sociales, donde establecen desde sus concepciones cómo tiene que ser definida la justicia. Entonces, en este marco no hay un orden, no hay reglas claras, no hay reglas claras de juego. Entonces, por otro lado, también está el tema de la distribución de las tierras, ¿no? Este tema ha estado siempre presente a través del latifundio. Después, en la reforma agraria han tratado de distribuir y de dar la propiedad al indígena, pero después dijeron, no, es muy peligroso, que hay que protegerlos de ellos mismos. Esta visión ha sido sumamente paternalista, y después vemos que en el gobierno del MAS, por ejemplo, los han parcializado en TCOs, ¿no? En tierras comunitarias de origen. Entonces, nunca se les ha entregado la propiedad de la tierra como ellos venían demandando desde la creación del Estado mismo, ¿no? Entonces, ahí se va sumando un tercer elemento, que es el tema de la representación política, ¿no? Hemos visto que durante la historia este tema ha sido reclamado, y sobre todo en la Revolución del 52, donde se ha tratado de integrar, ¿no?, al indígena, al campesino, con este tema del voto universal y de ciudadanizarlo, ¿no? Que me parece que son visiones sumamente paternalistas, totalmente paternalistas, y que pues esto ha generado segregación, ha generado insatisfacciones y ha generado también el posicionamiento político de varios aymaras y quechuas, ¿no? Entonces, esta lucha del tema de la representación política dentro de este sistema que los indígenas, entre comillas, porque no me gusta utilizar este tema de lo indígena, pero bueno, lo voy a hacer, que este tema se ha convertido como una representación, un sujeto político, ¿no? Esta categoría de lo indio se ha politizado y ha servido de bandera para poder reclamar y demandar todo este tema de la justicia, de la tierra, de la representación política, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estos temas, este tema que se llama de lo indígena, ¿no?, designaba a los habitantes como clasificación de un nivel muy bajo, ¿no?, y pues inferiorizaba. Entonces, este tema de lo inferior ha hecho que muchos aymaras y quechuas no se sientan satisfechos, y por tanto comienzan a denunciar con mucha brutalidad, ¿no? Y empiezan a cuestionar a un sistema, a un poder que excluye, ¿no? Entonces, por otro lado, ellos no demandaron un tema de armonía, no eran ecologistas, no defendían, digamos, la igualdad de derechos, sino que, pues, que buscaban una representación y una inclusión real de ciudadanía, ¿no? Entonces, ellos han visto como una solución el de incursionar en la lucha política y estar en los espacios políticos. Y ahí vamos a ver que en los años 50 al 80, por ejemplo, los aymaras y los quechuas forjan, ¿no?, organizaciones políticas en los cuales buscan una representación. Y es ahí que, por ejemplo, los cataristas logran posicionarse y logran una representación política. Y ahí vamos a ver a un Víctor Hugo Cárdenas, vamos a ver a un Fernando Untoja, que llegan a estar en estos espacios importantes de representación de esta lucha. Y ahí es donde empiezan a fracturarse, ¿no? Y pues se ven como supuestamente la izquierda dice que el indígena no tiene que ser de derecha, dice que no tiene que traicionar a sus hermanos, y pues empiezan estas divisiones y estas polaridades, ¿no? Entonces, y es ahí que pues en el año 2000 vamos a ver cómo este tema de este sujeto histórico que ha sido el indígena es cooptado por el MAS y es tomado como una bandera de lucha de la clase criolla del MAS. Entonces, esta estructura criolla del MAS que agarra este tema para poder minimizar y subalternizar
a lo que era el indígena, ¿no? Y ahí es donde comienza el tema de la folclorización, de los simbolismos, llegando a decir de que, bueno, el indígena no es especial y por tanto tiene que tener universidades especiales, estar en espacios especiales. Entonces, ahí rompe con toda esa lucha, ¿no? de ciudadanización que buscaba, ¿no? Una igualación dentro de esa pluralidad que es Bolivia. Entonces, y es así que pues ahí vamos a ir viendo y visibilizando el tema del racismo que ya venía desde mucho más antes, ¿no? Entonces, y es ahí que pues este tema del racismo se va viendo, ¿no? Interiorizado y hay un proceso de ocultamiento a través del mestizaje, ¿no? Este mestizaje que Carlos Mesa lo va a posicionar y va a decir, bueno, aquí no ha pasado nada, no hay diferencias, no hay rupturas, el tema de Estado-Nación siempre ha estado ahí muy firme y pues es el concepto y la categoría de mestizo va a ser el oculte, ¿no? Estas diferencias profundas y estas dos Bolivias, ¿no? Que están polarizadas, ¿no? Entonces, y el MAS supuestamente viene y dice, ya no hay polarizaciones, hay una representación y por tanto ya no hay segregación racial, ¿no? Y ahí es donde genera y crea el tema de la descolonización como un discurso que supuestamente cambia, ¿no? Estas estructuras raciales y que pues al final se convierten como fachadas, ¿no? de lo indígena y de decir, bueno, el indígena es bonito, tiene la moralidad, tiene que vestir con poncho, tiene que ser bonito. Entonces, y cuando los aymaras y los quechuas viven otra realidad, porque estamos incursionándonos en un mundo globalizado donde tú vas a la universidad y que pues sales de la universidad y no quieres denominarte como indígena. Entonces, es ahí que pues hay diferencias de contextos y de lecturas de realidad. Entonces, es por tanto que en ese contexto el término de, bueno, el hecho de usar saco, el hecho de que tú te blanquees, por decirlo así, el hecho de que uses celular, el hecho de que tengas buenos aparatos, ¿no? De tecnología, entonces te hace menos indígena. Y pues estos imaginarios que se han ido construyendo para polarizar, ¿no? Que son dicotómicas, han llegado en un punto en el cual ha explotado, ¿no? Y ha generado todo lo que hoy estamos viendo que ha sido el colapso del MAS, ¿no? Y es ahí que en este tema del colapso del MAS vamos viendo con profundidad que el tema de lo racial, que el tema de las diferencias estaban siempre presentes, latentes, y que el tema de un viceministerio de la descolonización nunca hizo nada. El tema de los resentimientos nunca se resolvieron y pues en este proceso nunca se cambió en educación, nunca se cambió en justicia, nunca se cambió en la administración. Entonces es ahí donde empezamos en este contexto a diluirnos y ver estas diferencias muy profundas de las dos Bolivias, ¿no? Y qué ha generado el MAS. Y me parece que este tema no resuelto, ¿no? Tiene que empezar a encaminarse hoy, ¿no? Después de este postmarxismo, de este tema de la crisis política, y tiene que generar, como decía don Pedro, ¿no? Nuevos paradigmas, nuevas salidas, porque no había sido, ¿no? suficiente dar recetas de descolonización, sino que es importante poder organizarnos políticamente y realmente encaminarnos en la política, ¿no? para poder cambiar y para poder lograr desarrollo. Entonces, en ese marco, el tema y preguntarnos sobre todo de qué sirve una fuerte ideología si no tiene un cuerpo en una representación política, ¿no? Concreta.
Y pues en estos tiempos en los cuales son tiempos y condiciones actuales los mismos que cuando Fausto Reinaga escribía o cuando los activistas u organizaciones políticas de los años 60 o 70 realmente buscaron todo esto. Y si realmente estas generaciones estamos respondiendo de la misma forma o hemos cambiado, entonces pienso que esas cuestionantes tienen que estar en la mesa del diálogo, ¿no? Y Claudia, ya se acabó el tiempo. Ya, simplemente decir de que los aymaras estamos presentes en la lucha política, queremos una representación real y pues el tema de que lo indígena, lo no indígena aún no se ha resuelto, pero que los aymaras y los quechuas seguimos buscando el bienestar y que no buscamos una clasificación étnica, sino que estamos buscando un reconocimiento de ascenso social, de clase, y que pues eso lo están representando y lo están mostrando los camiris y los jóvenes, aprendiendo inglés, aprendiendo chino mandarín, y que están jugando en el mundo dentro del sistema capitalista. Muchísimas gracias, Claudia. Ahora voy a escuchar a Carlos. Carlos, ¿me oyes bien? Sí, ahora sí. Ahora sí te oigo bien, Carlos. Adelante, por favor. Gracias, porque tuve problemas técnicos hace un momento. Bien, un saludo a todos los presentes, a las personas que están siguiendo esta transmisión. Quiero aprovechar, como la vez pasada que me invitaron fue para presentar un libro a 25 bolivianitos. En Bolivia no hay racismo, indios de mierda, hasta el día viernes. Bueno, después de los anuncios comerciales, yo he entendido que el evento era sobre indianismo y antirracismo después del MAS. Y en ese sentido, en vez de concentrar en después del MAS, que es el tiempo presente, la coyuntura que estamos viviendo. Bueno, eso quiere decir que no voy a hablar de lo que fueron las pachamamadas en el gobierno del MAS. He escrito bastante sobre el tema, creo que hasta aburrir a mucha gente. Se podría hablar además, en esto después del MAS, de un tema candente, si el derecho a votar es primero que el derecho a la salud, la idea de que estamos en una situación más o menos normal y pondríamos en riesgo la salud si vamos a votar. No, estamos mal en salud. Podríamos hablar de cómo se ha descalificado protestas médicas, acusándolas de políticas que pedían condiciones mínimas para afrontar la pandemia. Bueno, hay una serie de temas que tienen que ver con este contexto, con este después del MAS, que no los voy a poder aludir. Me encantaría, como gente que tiene problemas de denuncias de corrupción y se va volando a Estados Unidos, etcétera, etcétera. O sea, hay cosas que hacen a este después del MAS, que es en lo que me quiero concentrar, porque voy a tener que omitir. Pero no puedo dejar de mencionar algo que hace poco vi en un post de uno de mis contactos en Facebook, que va contra la presidenta. ¿Visitaste a Zorro, Antonio? Si visitarás a la familia de Esther, a la niña que fue violada y encontrada muerta de 9 años en el distrito 3 de la zona 6 de agosto. O sea, hay muchas cosas que están pasando en este tiempo de distinto carácter, y pues sería bueno tratarlos, pero vamos a hablar de racismo y antirracismo después del MAS. Me he de concentrar en un par de hechos y que se han dado, y a partir o en referencia a ellos voy a decir qué sería antirracista, pero me he de concentrar en hechos que yo considero, pudiendo equivocarme, son hechos que muestran el racismo en la actualidad. No es racismo en general, no solo el racismo en el gobierno, sino el racismo desde el gobierno actual. Voy a hacer la mosca en la sopa, eso quiere decir. Bien, voy a ir de manera retrospectiva. El primer hecho que voy a mencionar corresponde a mayo, el segundo a marzo y el tercero corresponde a noviembre del pasado año. En primer lugar, entonces voy a referirme a lo que dijo el ex ministro de Minería, Fernando Vázquez, sobre su diferencia con los que serían masistas, por su color de piel, por su color de ojos, etc. Claro, fue destituido poco tiempo después por las reacciones que se dieron en redes sociales, no por el hecho mismo de lo que dijo, sino por las reacciones, por las condenas que se dieron. Y bueno, de lo que voy a resaltar esto, me interesa algo muy importante. Hay una clara identificación de quiénes serían no masistas y quiénes serían masistas, qué condiciones deberían cumplir, a pesar de que
por ejemplo, Ramón de la Quintana, la señora Montaño, Álvaro García Linera, entre otros, no encajarían en los requisitos que mencionaba el señor Vázquez, porque el tema no está en la precisión de quienes realmente ejercieron cargos, digamos, de definición política en el gobierno del MAS, sino de aquellas personas de las que hay que diferenciarse, a pesar de que haya evidencias de que no necesariamente es como lo pintan. Entonces, yo pienso que en esa expresión del exministro se juega algo muy importante. Hay una visión de país. Está mostrando cómo se entiende el país. Pero no solo es una cuestión del ministro Vázquez, porque no, yo dudo, insisto, estar equivocado, pero yo dudo mucho de que sea un accidente, un exabrupto del señor, porque además hay evidencia, tanto en sus publicaciones en Facebook como en Twitter, de que él ya tenía estas ideas. Y no es pensable, además considerando que la presidenta ya se entera de cosas por redes sociales, no es, digamos, no se imagina que no se hayan enterado quienes lo nombraron como ministro de la percepción racista que tenía este señor. Yo asumo que más bien comparten una visión de país. Y en ese sentido, ese fue un elemento común. Yo me atrevo a decir que eso expresa lo que dijo, por ejemplo, el señor Vázquez. Hay una mirada sobre el país en el que se diferencia a una población descalificándola como masistas por su origen, por sus rasgos étnicos, etcétera, etcétera. Y hay otra que no sería masista así. Y uno puede ver en redes sociales cómo se descalifica a varias personas que critican, titulándolas de masistas como sinónimo de indios de mierda. Es decir, no simplemente es un uso del lenguaje del ministro, del exministro en este caso, sino que responde además de una manera de identificar a quienes se consideran los enemigos políticos, a pesar de que muchas personas, entre comillas, tengan cara de masistas y acusen a otros de ser masistas. Por los rasgos físicos, quiero decir, en el criterio del señor Fernando Vázquez, pero que es un criterio compartido por distintas personas que comparten cosas por Facebook. Bien, esto es para mí un primer aspecto. Ahí hay algo que podría uno problematizarse. Un segundo aspecto, para mí muy expresivo de esta diferenciación que se hace de la población, es el humanitarismo selectivo que vimos a mediados de marzo y que duró hasta hace un par de semanas, respecto a que cuando se cerraron las fronteras por el tema de la pandemia, por el tema de entrar en cuarentena, a población, por ejemplo, boliviana, que pretendían ingresar al país por la frontera de Pisiga con Chile, se les cerró la frontera, no se les permitió entrar. Sin embargo, se permitieron vuelos humanitarios, por ejemplo, de Estados Unidos, a personas que sí se les dejó entrar. Uno puede considerar que las personas que viajan por vía terrestre a Chile, por lo general, tienen cuestiones de trabajo, en cuestiones, digamos, que no son trabajos formales, etcétera, etcétera, son poblaciones de un origen étnico muy claro, diferenciados de quienes, por lo general, suelen viajar a otros lugares en avión. No exclusivamente, pero hay una diferencia. Entonces, ahí uno puede notar una clara diferenciación respecto con quiénes es humanitario y con quiénes no. Lo curioso, y esto ya, por lo menos para mí es escandaloso, que inclusive la señora Longaric haya dicho que no se les podía permitir entrar porque el Estado boliviano, el país de Bolivia es un país pobre. A pesar de que el señor de Villa firmó un contrato millonario con un hotel de lujo para atender a enfermos de COVID. Y yo no sé quiénes se habrán beneficiado en ese trato. O sea, ahí, claro, o sea, no es solo lo que dijo el señor Vázquez, también podemos notar eso en ese hecho muy concreto del humanitarismo selectivo, o sea, es humanitario con unos y con otros, ¿no? O sea, es muy claro. Pero además de ello, un tercer aspecto que me gustaría resaltar es lo que pasó en Sencata, cómo se manejó el tema, a pesar de que hay evidencia de que lo que dijo la versión oficial gubernamental no es, digamos, puede ser desmentida. Recordemos que en Sencata hubo una masacre, hay informes de derechos humanos sobre el tema, sobre violación de derechos humanos en el sector, etcétera, etcétera. Se aprobó un decreto supremo que eximía de responsabilidades a militares en un tiempo en el que ya en Sacaba había varios muertos, cerca de una decena. Y cuando pasó esto de Sencata, que estaban protestando como ha sucedido en otras ocasiones, digamos, haciendo un cerco a la planta, evitando que salgan suministros de gas, porque es una manera de presión que se tiene en la zona, se justificó la muerte diciendo el señor Murillo, el ministro Murillo, acusando de que eran terroristas que además intentaban hacer volar la planta de Sencata a dinamitazos y que habrían hecho volar previamente el muro perimetral de la planta a dinamitazos, ¿no? Y claro, eso se repitió por todos los medios de comunicación, no hubo un sentido crítico, nadie fue a corroborar fuentes, etcétera. Eso fue lo que se repitió.
Sin embargo, en redes sociales circuló imágenes donde se ve claramente que ese muro es derribado con las manos, no con dinamitas. Además, hay testimonios que dicen que militares habrían detenido a algunos de los vecinos, los habían conducido al interior de la planta y querían liberarlos. En esa intención, tumbaron el muro. Sin embargo, eso no salió en los medios. Es más, los medios, se podría hablar del papel de los medios en esto del racismo, incluso publicaron notas en prensa, por ejemplo, de que qué hubiera sucedido si los que supuestamente querían hacer volar la planta lo hubieran hecho, cuánto del alto se hubiera destruido. O sea, en el entendido de que la aseveración de Murillo era cierta. Y sin embargo, había evidencia informativa que desmentía que las acusaciones del señor Murillo, y esas informaciones, esos hechos que desmentían lo que decía el señor Murillo, no fueron trabajados en los medios de comunicación, no se los puso en primer lugar, y más bien se alimentó la versión del señor Murillo porque se estaba construyendo la imagen del enemigo. El enemigo son los movilizados y son culpables porque son terroristas y por lo tanto se los pueden matar. Y nadie exige que se esclarezca esa muerte porque se supone que son culpables de antemano. Bien. Lo que me interesa de esto, por ejemplo, a estas alturas, se ha demostrado que de los que murieron en esas circunstancias, lamentablemente, alguno de ellos era terrorista. ¿Cuál fue el acto terrorista que cometió? Tiene nombre y apellido, se los puede investigar. ¿Se ha hecho algo de eso? No, no se ha hecho. Y es que la violencia se ejerce contra ciertas poblaciones de manera legítima, en este caso bajo el justificativo de terroristas. Y además una masacre en un barrio del Alto. Nunca hemos escuchado hablar de la masacre en Sencata, porque no se hacen masacres ahí. Cuando se hacen masacres con las personas consideradas ciudadanos de segunda. Eso es algo vigente en la actualidad. Bien, estos 3 ejemplos los quiero tomar. Se pueden tomar otros, pero yo creo que si los tomamos en conjunto, da una idea clara de que hay evidentemente un sentido racista en las prácticas políticas actuales en las que se construye la idea de un enemigo, cualquier persona que tenga rasgos étnicos diferenciables, en el sentido de que claramente lo expuso el señor Vázquez, que no es una visión individual de él, y a los que se criminaliza, por ejemplo, cuando se movilizan. Entonces, estamos viviendo un contexto racista muy claro. No es cuestión del pasado. No es un invento del MAS. Que el MAS haya instrumentalizado esto, sin lugar a dudas. Yo suelo decir que muchos jailones revolucionarios se han servido de denunciar el racismo para seguir teniendo indígenas subordinados. Pero bueno, eso fueron las pachamamadas. Me interesa que en la actualidad ser antirracista a partir de estas consideraciones, por ejemplo, es esclarecer la masacre de Sencata, qué sucedió realmente ahí. No se puede simplemente decir que han muerto a las personas porque eran terroristas, además de haber aprobado un decreto que eximía de responsabilidad a militares. Se tiene que esclarecer esos hechos, determinar qué es lo que efectivamente sucedió, considerando esas evidencias que desmienten, por ejemplo, la versión del señor Murillo. No puede haber un antarismo selectivo, no puede haber ciudadanos de segunda, ciudadanos que se les deja fuera de Bolivia varados en la frontera y otros que se les permite tener vuelos humanitarios. Eso es racista, muy claramente racista. No podemos pensar en un país donde, bueno, lo practicamos, pero tenemos que pensar en un país en el que las diferencias de origen no sean determinantes, porque uno de los problemas que los masistas podrían aplaudirle al gobierno de Áñez es que los ha fortalecido con esas prácticas racistas. Los ha fortalecido. Hoy los masistas, sin ser brillantes en estos temas, que lo han instrumentalizado en un momento, hoy se ven beneficiados no porque tengan una campaña brillante, no porque se estén desarrollando políticamente bien en distintos espacios, no, sino porque el gobierno les ha dado las razones que en buena medida la gente va a asumir como, no quiero esto, prefiero de nuevo el MAS. Y eso es un mérito no de los masistas. Ese no es su mérito. Entonces, yo diría, para ir cerrando y no alargarme, pensar en el antirracismo es, lo dije en la primera conversación que me invitaron, allá cuando fue el año pasado, presentamos un libro, desindigenizar. No es negar nuestras raíces, es dejar de ser catalogados como ciudadanos de segunda, es que nuestro color de piel, nuestro apellido, nuestro origen, no sean una barrera para empezar a ingresar a distintos ámbitos. Se trata de que seamos valorados por lo que hacemos, no de que se suponga, porque tenemos cara morena, somos masistas, no porque se suponga que venimos de un barrio, somos terroristas, no. Somos ciudadanos de este país como un cara y necesitamos, debemos y exigimos los mismos derechos que un cara. Un cara y yo tenemos que ser ciudadanos iguales ante la ley. Por eso lucha la gente. Por eso la gente que salió, por ejemplo, en defensa de la Huipala, reivindicaba defender algo en el sentido de que entendían que los estaban poniendo en categoría de segundo lugar.
los estaban rebajando en el nivel de ciudadanía, no eran comparables con los otros ciudadanos. Y eso es algo muy, muy claro. Yo pienso que muchas personas que se llenan la boca por redes sociales insultando a alteños, etcétera, acusándolos de muchas cosas, si se dieran el trabajo de hacer turismo, ya, está bien, no en el Alto, en la Pérez Velasco, se darían cuenta de que la gente no está preocupada en lo que fue la retórica del gobierno de Evo Morales sobre lo plurinacional, sobre la diferencia étnica, sobre tener una universidad aparte, sobre tener una justicia aparte. No, ellos quieren estar en los mismos espacios, en la igualdad de condiciones de los otros, donde no sea un problema su origen, insisto. Entonces, ser antirracista para mí tiene que ver con esa idea en general, pero con los puntos que he tocado en específico, hay que esclarecer todo ello, y ahí hay un proceso de lucha. Por lo tanto, yo ahí me posiciono muy claramente. Lo que estamos Muchas gracias. Es racista. Muchas gracias, querido Carlos. Una apasionada intervención la tuya en el tiempo que hemos previsto. Y ahora voy a, debido al avance de la hora, leer las preguntas que se han ido suscitando en el chat. No sé si está Pedro. Pedro se ha movido, así que... bueno, ahí está Pedro. Muy bien. Vamos a empezar con las preguntas. El señor Leonel Foronda Ceballos pregunta si ustedes creen que durante 14 años el MAS adoctrinó a los indígenas. La señora Daira Fernández pregunta qué opinan sobre una nueva generación que se considera más chola que indígena. Hablan una mezcla de español, aymara, quechua, pero no afuera. En casa sí, pero no afuera. La señora Fernández continúa, dice, ellas están abiertas al folclore, a nuestra historia, etcétera, pero no toman una identidad concreta, sino que se identifican con diferentes aspectos de la identidad nacional. El señor Rubén Maquera dice, ningún estado ni ningún gobierno ha estado a favor de los indígenas. Y hoy esta historia es todavía peor. Dice, cada gobierno, David Herrera, dice, cada gobierno que llega al poder pierde la humildad y se cree más poderoso que los indígenas. ¿Por qué se da este cambio en el poder? Señor René Vargas dice, el tema de la tierra y el territorio hasta la fecha todavía no se han devuelto al pueblo ancestral. El saneamiento que avanza en diferentes gobiernos es bajo título de adjudicación y dotación, y uno se pregunta en qué momento la tierra y el territorio se volvieron tierra fiscal. Glenda Yáñez dice, ¿por qué no hablan de que el MAS tuvo que hacer una ley para que todos seamos iguales? Antes de la ley de igualdad que hizo el MAS, las cholas no podían entrar en las cafeterías y lugares considerados de élite. René Vargas, creo que ya lo hemos citado. A ver. Le preguntan a Carlos Macusaya si el problema que ha mencionado de diferentes tratamientos para diferentes grupos de repatriados a Bolivia durante la pandemia no sería más un problema económico, porque hay muchos camiris que sí viajaron en esos vuelos que sí llegaron a La Paz, mientras otras personas estaban en la frontera, varados en la frontera. Javier Campos Arancibia dice, tomando en cuenta que el indigenismo es un movimiento ideológico de expresión literaria y artística, igualmente político-social, ¿cómo se podría alinear una estrategia estatal para ordenar la relación quebrantada actualmente entre los bolivianos? Mabel Pérez dice, ¿por qué en un país como Bolivia, donde una buena parte de la población es mestiza, existe este racismo? ¿Dónde nació y por qué?
Finalmente, repite el señor Leonel Foronda y dice, ¿ustedes creen que la huipala debería ser un símbolo nacional? Voy a meter una, sí, es efectivamente, vamos a meter una pregunta más, o dos preguntas más. ¿Cómo superamos esta polarización y este racismo, clasismo? Dice. El racismo con el MAS ni sus políticas no se lograron grandes avances, se fue al ámbito privado con fraternidades, familias. O sea, el racismo se trasladó con el MAS desde lo público hacia lo privado. Bien, esas son las preguntas. Lamento no poderles dar la palabra porque hemos escogido tener tres expositores. Eso nos hace el tiempo más corto, pero ha sido muy interesante, muy enriquecedor. Queríamos tener una visión triple, justamente, de diferentes enfoques, aunque hay muchísimas más, por supuesto, sobre un tema tan delicado, tan importante en el país. Entonces, les voy a pedir a Pedro primero, a Carlos después, como está en el orden de la exposición, y finalmente a Claudia, que respondan las preguntas que crean conveniente. No creo que puedan responder todas, pero de una manera que no exceda, por favor, los 4 o 5 minutos a lo máximo. Y luego va a cerrar Samuel, por favor. Adelante, Pedro, por favor, adelante. Estás sin micrófono, espera un ratito. Alain, Pedro está con su micrófono. Ya, adelante, Pedro, adelante. Bueno, es cierto que todo gobierno trata de adoctrinar, porque eso es parte de una situación colonial. El que cree superior cree tener la idea correcta y utiliza todos los mecanismos de Estado para adoctrinar al que está abajo. La adoctrinación ha sido religiosa, ha sido de tipo ilustrado positivista cuando los liberales, ha sido revolucionario nacionalista cuando el MAS, cuando el MNR, ha sido plurinacional cuando el MAS, etc. Entonces, eso nos muestra que hay una desigualdad. Eso se evita no cambiando el discurso, sino haciendo que todos los elementos de esta nación puedan acceder a los mismos elementos de conocimiento y de poder para tratar de crear un discurso nuevo. Y ese discurso nuevo ya no es adoctrinamiento, tiene que basarse en lo que se basa todo discurso, en el análisis, en la observación, en el enfrentamiento y en la prueba con la eficacia, con la realidad. Mientras siga adoctrinamiento, va a haber, digamos, se va a mantener esta situación colonial. Lo típico de estos adoctrinamientos es que la idea del que adoctrina puede estar totalmente equivocada, no corresponder a la realidad, pero se impone porque es la dominante. Y el resultado es que no se estructura la nación, los problemas siguen y después llegan a ser peores. El aspecto de territorio y de tierra, evidentemente, lo económico juega mucho, pero eso es un elemento, no se puede reducir todo lo indígena solamente al aspecto, digamos, económico, campesino. El indígena es ahora comerciante, es intelectual, es emprendedor, etc. Entonces, tienen que desechar varios elementos constitutivos de lo que era el análisis indígena para cambiarlo. Y el aspecto de territorio también tiene que ser parcializado. La lucha indígena no es solamente por administrar un pequeño espacio, pequeño. Puede ser que en el oriente los grupos indígenas, porque esa es su territorialidad, sea su eje, pero de ninguna manera en los grupos mayoritarios aymaras y quechuas, donde tienen una visión más compleja y más nacional, donde la territorialidad es toda la frontera boliviana y no es un pequeño un pequeño sector. Ahí tenemos que analizar el fracaso de las autonomías indígenas, que ha sido relativamente exitoso en el oriente y ha sido un fracaso sonado, digamos, en la parte aymara y quechua. Las leyes del MAS, evidentemente el MAS hizo leyes, pero lo hizo en el mismo sentido, a mi modo de ver, que todas las leyes que existen en Bolivia. En Bolivia creemos que porque sale una ley el problema ha desaparecido, ¿no? Y en Bolivia tenemos el lastre colonial de indicar, echa la ley, echa la trampa. Se cumple pero no se acata pero no se cumple, o al revés. Entonces, además, no olvidemos que la ley del MAS contra el racismo estaba contextualizado para, digamos, enfrentar y poder resolver un conflicto que tenía con los periodistas en ese momento. ¿No es cierto? Entonces, ahora, la eficacia de una ley no está que esté escrita, sino que se cumple y que tenga resultados. No quiere decir esto que todo lo que ha hecho el MAS ha sido inútil, ¿no es cierto? Sino que justamente su fracaso se muestra en los límites de no haber innovado y haber seguido toda esta inercia de tipo colonial. La parte de los mestizos. El mestizaje es una finalidad,
El mestizaje no es una realidad, no hay una nación mestiza que haya eliminado los sectores en conflictos. El mestizaje, como en todo, ¿no es cierto?, es algo que se llega por la inevitabilidad, digamos, no solamente de los contactos humanos, sino del pensamiento y del enfrentamiento a realidades comunes que son nuevas. Entonces, eso puede ser, digamos, un resultado en la medida que se enfoque una sociedad nueva, una nueva identidad nacional. ¿Cómo superar el racismo? Solamente se lo puede superar mediante, digamos, una parte política. Acá, digamos, yo escuché que alguien escribió sobre esa parte de sometimiento. O sea, la parte colonial hizo que una parte se sienta realmente la que domina. En cada partido siempre hay gente que no es indígena, que son los especialistas en asuntos indígenas. Y el especialista en asuntos indígenas trata que el indígena no participe porque ellos tienen la palabra, se les quitaría la pega. Entonces, eso, digamos, es justamente una parte que impide lo que mismo llaman que el mestizaje, que una cuestión común, etc. La parte de la solución es que el indígena no solamente pueda hablar de su realidad y hacerse un especialista de sus asuntos, sino que pueda hablar de todo lo que corresponde a todos los bolivianos, que puede entrar a la administración del Estado. Entonces, cuando hay una situación de desigualdad, se busca al indígena según el modelo que se tiene en ese entonces. En la colonialidad el indígena tenía que ser cristiano. Si no era cristiano, no servía. Se lo quemaba porque era hereje. En la ilustración tenía que despertar sus ideas, tenía que ser positivista, etc. Entonces, cada época ha tenido su criterio. Y el criterio actual es que el indígena tiene que ser aceptalista, tiene que ser propio, tiene que ser ritualista. Todas estas ideas son parciales y generan siempre una exclusión en vez de buscar una inclusión. Entonces es irónico que quienes, digamos, reclaman el mestizaje están también al mismo tiempo manipulando la idea del indígena esencialista y totalmente diferente. La solución es que aunque el indígena empiece a participar en la administración del asunto público, pero no como un elemento sometido, no como un elemento exótico, no como pretexto para otros poderes, sino como alguien que puede efectivamente contribuir a llevar adelante no solamente sus propios intereses y su política, sino la política general del país. Entonces, gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Ya no tienes más tiempo. Muchas gracias. Sigamos con Carlos, por favor. Carlos, adelante. Bien. Una primera cosa sobre si han sido adoctrinados o no los indígenas. Yo creo que ahí hay un problema. Se cree que los indígenas serían personas manipulables, sin intereses propios, sin iniciativas. No, muchos indígenas se han sumado al MAS precisamente porque tienen intereses gremiales, sectoriales, y han visto en el MAS una manera de hacer valer sus intereses. No son seres sin iniciativa, no son seres sin capacidad, ¿no? Ahora, desde la mentalidad racista, desde luego, son manipulables. ¿Quiénes se han movilizado en alto? Los han manipulado los del MAS. Es una idea racista porque le atribuye un carácter pasivo o instrumental como un simple juguete a estas personas. Tienen intereses, pueden jugar, por ejemplo, hay mucha gente que juega al juego de la cosmovisión andina en los pueblos, precisamente se visten folclóricamente cuando viene una institución para generar ciertos recursos económicos, pero cuando se va a la institución ya no juegan al folclorismo. Bueno, saben a qué están jugando, ¿no? Por una parte. Algo que me parece importante aclarar es esto de la UPAL. Yo creo que sintetiza el punto. Mientras haya poblaciones que son segregadas por su color de piel, por su origen, etcétera, siempre van a emerger símbolos que van a representar esos sectores poblacionales y en el que van a mostrar sus aspiraciones. Para mí en este momento la huipala es un símbolo formalmente, digamos, del Estado, pero políticamente es un símbolo de lucha de igualdad. Queremos ser igual de ciudadanos como los otros. Y si esas condiciones hay de igualdad, pues capaz que ya no tenga sentido. Pero mientras haya condiciones desde las que hay que luchar, van a emerger símbolos. Y en este caso, desde la condición de racialización, emergen símbolos. La huipala, su validez no tiene que ver con que sea o no reconocida por la Constitución. Tiene que ver porque hay un problema y desde ese problema se van construyendo, se van significando elementos históricos. Sobre Bolivia, ser mestizos o no. Bueno, piensan que en Bolivia la mayoría somos mestizos. Eso supone que creen que hay razas. Y suponen que también hay razas puras. Es una tontería. Genéticamente, no hemos salido nosotros genéticamente de África. Y desde África ya nuestros antepasados pues lo han pasado bien entre ellos. Se han mezclado bien entre ellos, incluso con otros homínidos. Y bueno, tenemos evidencia genética de ello. O sea, no hay ni europeos puros, ni chinos puros, no. Desde África ya salimos mezclados. Pero la categoría de mestizaje es una categoría política que precisamente sirve para encubrir las diferenciaciones raciales, no de raza, sino de jerarquías sociales a las que les atribuimos un sentido de raza. En este sentido,
ellos están en bajo nivel, ellos son de tal lugar porque biológicamente están condicionados por eso. Eso es la racialización. Se naturaliza su lugar, pero ese lugar es histórico. Podría cambiar eso, y puede cambiar. Y de hecho, yo soy lo que aspira a que eso cambie. Entonces, el mestizaje más bien es una trampa. Es una trampa que busca encubrir esto. Es una trampa que primero supone la existencia de razas y después piensa que por ser todos biológicamente mestizos no habría problemas. Es como, y esto se escucha mucho en las discusiones, ¿por qué hablan de racismo si todos somos mestizos? No, señores, no se trata de un problema biológico. El racismo es un problema social, no un problema biológico. ¿Por qué no decimos, por qué hablan de racismo si todos somos iguales ante la ley? Escribimos el mestizaje porque tenemos una lectura racializada de la sociedad. Creemos que hay razas. Ahí funciona la ideología del mestizaje. Por una parte, ya para ir acabando, hay algo que me parece importante, en cierta medida lo señaló Pedro Portugal, hay algo para mí fundamental. Las personas consideradas que somos racializados como indios, como indígenas, cualquier categoría que le quieran poner, en su mayoría, en su inmensa mayoría, no aspiramos a dar pena. No estamos buscando que porque 500 años hemos sufrido nos den un cargo, por lástima. Es indígena, denle un cargo. No. En nosotros, como la mayoría de la gente, trabajamos, hacemos nuestro esfuerzo para tener cierta entrada, etcétera, etcétera. No estamos buscando lástima. Eso no quiere decir que no haya un grupo reducido de personas de origen indígena que han usado la victimización para que les den puestos por lástima. Y en ese sentido han reforzado el racismo, porque no se los evalúa por sus capacidades. Y entonces dicen cualquier tipo de un cargo por dar lástima, y en la actualidad igual se puede ver en este gobierno eso. Y como no hace las cosas bien, bueno, los indígenas son incapaces. No se nos juzga por nuestra capacidad, se nos juzga por dar lástima. Y yo estoy en contra de eso. Finalmente, algo que Carlitos. ¿Terminó? Cerra, por favor. Superar dos cosas. Los proyectos para superar el racismo tienen que ver con que indios y no indios se congreguen en un proyecto. O sea, ni modo, nos tenemos que encontrar, nos tenemos que conocer y vamos a ver que no somos muy distintos. Y en segundo lugar, políticas de Estado que busquen eliminar las diferencias jerárquicas en distintos aspectos, en acceso a la educación, en acceso a distintos, digamos, trabajo, etcétera, etcétera, donde tengamos igualdad de condiciones. Éxito sería. Muchas gracias. Vamos contigo, Claudia, por favor. Adelante. Sí, para mí es muy importante poder romper esta dicotomía de los otros y nosotros. Entonces, para mí es importante romper esto para poder cambiar y transformar nuestro país y dejar de mirarnos como indígenas, no indígenas, y pues construir lo que es una identidad de la bolivianidad para poder avanzar e ir hacia el desarrollo. Entonces, yo pienso que este tema de construir un nosotros nacional es muy importante. Y pues, como les decía, no mirar, ¿no ven?, al aymara o al quechua como personas desvalidos, sino de mirarnos de tú a tú con las mismas capacidades y con los mismos talentos para poder avanzar y desarrollarnos, porque en nuestras manos está el tema de la tecnología y hemos visto que en el Alto se están desarrollando varios muchachos en los cuales están en la robótica, están en la ciencia, viajan, están en el mundo. Entonces, para mí eso es bien importante y de mirar esos talentos y esas cualidades y no de ver el color de la piel, no mirar el apellido, que me parece muy racista en ese sentido. Alguien preguntaba qué es lo cholo, qué es ese tema, y para mí es un tema muy racista. Y es cuando te consideran como algo bajo y lo birlocho, lo pirlocha es de la misma forma, ¿no? Entonces, romper con esas taras mentales que tenemos es importante para mí. Y ese tema del mestizaje, como decía Carlos, ¿no? El de romper ese constructo político, ¿no? Ese concepto político y de poder simplemente de mirarnos como bolivianos que están avanzando en esta pluralidad. Yo no veo que en Argentina o en Chile estén discutiendo este tema del mestizaje. Simplemente eso es un tema biológico, pero aquí se ha construido socialmente este tema del mestizaje como algo racializado. Entonces, romper eso para mí es muy importante para poder avanzar. Y pues en el tema de los derechos de la tierra, el tema de la justicia, son instituciones que el Estado no ha podido construir con firmeza y que es importante poder trabajarlos y que necesitamos y que los aymaras y los quechuas
se nos otorgue el tema de la propiedad para poder avanzar y para poder tener créditos bancarios, por ejemplo, ¿no? Para mí eso es importante porque no es simplemente mirar a los indígenas pobrecitos acantonados en la historia viviendo no sé, pues de las piedras con los árboles, no es así. Los aymaras y los quechuas, los guaraníes, estamos aquí constituidos y queremos bienestar y mejora para nuestro país y para nuestros hijos. Eso es lo que buscamos. Muchas gracias, Claudia. Por favor, vamos a concluir este muy rico coloquio que está siendo transmitido también por Radio Melodía aquí en La Paz. Me olvidaba de decir muchos saludos a los auditores de Radio Melodía. Vamos a concluir con las palabras de clausura, de resumen y de comentario de Samuel Doria Medina. Adelante, Samuel, por favor. Gracias, Fernando. A mí siempre me acusan de ser un optimista incurable. Y yo creo que se puede ver que hay temas que estamos avanzando. Por ejemplo, la presencia estatal. En el pasado había una meritocracia oculta para tratar de evitar de que haya una presencia más diversa en el Estado. Creo que eso ha cambiado y es algo que ha cambiado para quedarse. Entonces creo que en el tema de la presencia estatal es amplia en nuestro país. Ya no hay solamente el criterio de decir el único criterio es la meritocracia, sino que hay una aceptación de que ciertas instituciones tienen que tener una pluralidad, una diversidad regional. En el tema del racismo, es un tema que nos va a tomar todavía mucho tiempo. Yo veo que hay problemas. Pero, por ejemplo, yo les comento el evento del ex ministro de Minería, no es como lo percibe Carlos. Y lo digo porque yo estuve viendo muy de cerca ese tema. Ese sábado, yo fui el primero que me enteré de las declaraciones de que para ser masista había que tener harto pelo y ojos verdes. Entonces, me pareció realmente una aberración y rápidamente en las redes sociales exigí una disculpa. Sin embargo, recién mucha gente del gobierno empezó a revisar sus redes sociales y encontró pues barbaridades terribles. Increíble, pero cierto, nadie había revisado sus redes sociales y había una cantidad de insultos, un racismo que lo dejaba chico a Hitler. Entonces, claro, en el curso del día, el gobierno tomó la decisión de que se vaya y la presidenta comunicó esa decisión porque realmente el extremo que había en las redes sociales era tal que la declaración que hizo era un 1% del problema. Pero no es que se lo nombró ministro porque era un racista conocido y porque se quería tener un racista en el gobierno. Es interesante, pero venía del anterior gobierno, había sido viceministro muchos años. Bueno, son cosas difíciles de entender, de explicar, pero no son cosas deliberadas de que se busca racistas. Los temas donde veo que todavía tenemos que avanzar bastante es en los temas económicos. Ahí hay todavía un problema de falta de acceso de diversos sectores y creo que cuanto más rápido podamos avanzar en los temas económicos, vamos a evitar una serie de discriminaciones en nuestra sociedad. Yo que coincido con esa observación que hacía alguien de que efectivamente había un tratamiento de primera y de segunda a los bolivianos que querían venir, pero no era por el color de su piel, era por el tamaño de sus bolsillos.
los que podían venir en Boa o en Amazonas y pagar un hotel rápidamente. Pero los bolivianos que no tenían recursos para pagar su transporte y para pagar un hotel, eran tratados de manera diferente. Entonces, creo que eso nos muestra la importancia de avanzar en materia económica y creo que es fundamental tener en cuenta que el Estado plurinacional y la República de Bolivia conviven ambos en la Constitución Política del Estado aprobada en el año 2009 y hay que llevar adelante una importante labor de educación. Así como algunas de las personas que preguntaba, hacía una pregunta de que si la huipala debería ser símbolo nacional, cuando la huipala es símbolo nacional desde el año 2009, está en la Constitución. Pero es interesante, y no creo que sea con mala fe, pero yo he visto en muchos cruceños, muchos venianos, que ellos cuando se habla de la huipala, sostienen que la bandera con la flor de patujú es tan importante como la huipala. O sea, no se dan cuenta el problema real que hay con los aymaras en Bolivia. Y no tiene el mismo peso, el mismo significado esa bandera en el campo de las luchas políticas, de las luchas de reivindicación. Entonces creo que es muy importante una labor de educación profunda, muy importante, que nos va a tomar tiempo, porque sabemos que la discriminación se acaba fundamentalmente con educación y no solamente con leyes para castigar. Quiero agradecerles a todos los presentes y a los expositores de lujo que hemos tenido. Puede ser que no compartamos todos los criterios, pero el solo hecho de que la Fundación Pazoskanki haya organizado este coloquio virtual sobre la visión aymara después del MAS ha generado muchas preocupaciones, muchas críticas, y creo que el hecho mismo de haber llevado adelante este coloquio muestra que este ya no es un tema que sea monopolio de un partido o monopolio de un sector de la sociedad. Es un tema que ojalá se lo discuta más y podamos avanzar hacia adelante en tener una sociedad más justa y más igualitaria y que vayamos desterrando el racismo de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Los despedimos con un chao y hasta la próxima, amigos. Muchas gracias, Pedro, Claudia, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Adiós.